Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el 15, y si sabemos que Dios nos oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Hay dos cosas muy relevantes aquí para que nos dan seguridad a nosotros cuando vamos a orar. Y una de ellas es que hay una confianza para poder acercarnos a Dios. Y la otra es que el acercarnos nos da seguridad. Pero después de conocer que tenemos esa confianza en Él y que al acercarnos a Él nos asegura de una manera muy especial, después de que Él habla de que sepamos que tenemos la vida eterna y nosotros lo creímos, inmediatamente después de que creemos que tenemos la vida eterna, entonces el Señor mete la necesidad de pedir, que tengamos una codependencia de Dios. Entonces, cuando venimos los viernes aquí, pues venimos con gozo, con alegría, como hemos estado declarándoselo al Señor, cantar, gozarnos, dar gracias, escuchar a los hermanos sus gratitudes. Pero hay algo muy importante, hermanos, que es la forma en la que nosotros declaramos nuestra petición. ¿De qué manera lo hacemos? Ahí el pasaje habla de confianza o de esperanza y de que Él nos oye. Pero ¿cuál es la llave, la clave de este pasaje, estos dos versículos que leímos? Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y dónde conocemos nosotros la voluntad de Dios? ¿Dónde conocemos la voluntad de Dios? En su palabra. ¿Están conmigo? Confianza, seguridad que nos oye, pero está basado en que si pedimos conforme a la voluntad de Dios. Ahora hay necesidades tan fuertes que cuando usted el médico le dice, la cirugía es de un 90% de riesgo o 99% de riesgo, no sabemos qué va a pasar. ¿Firma o no firma? ¿Qué haces? ¿Nos arriesgamos? ¿Por qué nos arriesgamos? Porque confiamos. Porque confiamos. ¿Y por qué confiamos? Porque conocemos. ¿Y por qué conocemos? Porque oímos la palabra, leemos la palabra y creemos la palabra. Entonces, no se me pierdan el hilo para donde los voy a llevar. En base a la necesidad, nosotros confiamos la palabra. No importa lo que vaya a suceder, confiamos que la palabra de Dios es más fuerte que lo que se esté moviendo en el ambiente en ese momento. No importa. Para nosotros la palabra de Dios es autoridad, es verdad, es fiel y es digna de ser recibida. En el momento que se nos hace muy difícil recibirla, en ese momento también debe ser recibida, para que nuestra confianza y nuestra fe crezcan en el Señor. Entonces, pero cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que declaramos cuando oramos? ¿Qué es lo que decimos? Todos tenemos a la mente bien claro, tengo esta necesidad. No las hemos dicho, ahorita las vamos a decir, pero yo quiero intervenir, por ejemplo, doy la palabra antes de que ustedes pidan. Para llevarnos a un nivel de fe mayor, la palabra nos lleva una seguridad de que podemos orar con toda confianza, porque Él dice que si pedimos, Él nos oye. Y la otra es que pidamos ¿cómo? Conforme a su voluntad. Y cuando no sabemos su voluntad para cierta circunstancia, para cierta situación, ¿qué dice el Señor? Que declaremos la palabra. Vamos a ver dónde Dios enseña que declaremos la palabra. Ezequiel 37, 4 y 5.
Dios le dijo, háblales a los huesos. Estaba la necesidad. ¿Y él qué hizo? Declaró la palabra de Dios en esa necesidad. ¿A quién alguien se le había ocurrido? Nunca, nadie, ningún otro personaje en la Biblia, nadie. Era en el tiempo preciso y era la persona precisa que tenía que declarar vida sobre esos huesos. Huesos secos. Y ustedes conocen la historia que los huesos empiezan a recobrar carne, a cobrar forma, todo ese poder, eso sobrenatural que sucede. Es porque Ezequiel declara la palabra que el Señor le dijo que dijera. Él no se pone a orar, Señor, ayúdame, ¿cómo van a levantarse estos huesos? Por favor, no hizo eso. Él declaró la palabra para que tú y yo entendamos qué importante es que en nuestra oración declaremos, confesemos la palabra. Abraham es el padre de la fe, y ahí dice que aún los pueblos que no son, al gentil, el pueblo que no es judío, no es israelita, ¿qué enseñó? Declarar las cosas que no son como si fueran. ¿Qué tenemos que hacer en la oración? Declarar lo que no hemos visto como que ya fue. En el Señor ya está establecido. Él ya lo tiene escrito. Ella tiene la respuesta. Pero si tú no lo declaras, no lo vas a ver. Y esta es una costumbre muy buena, pedir que oremos unos por otros, como dice la palabra, pero cuando el cristiano en sí mismo no sabe declarar la palabra, así esté orando 20 iglesias, no va a suceder nada. Porque al declarar la palabra, él está mostrándole fe al Señor. Y al declarar la palabra, está mostrando obediencia al Señor y está declarando su voluntad. Su voluntad. Así es que el Señor llama las cosas que no son como si fueran. En nuestra petición declaramos, Señor, creemos. Por eso cada viernes damos gracias porque el Señor nos contestó lo del viernes pasado. Porque declaramos, creímos, pero declaramos esa palabra. Amén. Vamos a ver Mateo 17:20. Que el Señor les enseña, aunque su fe sea tan pequeña y la montaña es muy grande, si ustedes le declaran a la montaña que se mueva, se va a mover. El Señor Jesús lo dijo. Es palabra de Dios que tenemos que declarar en esa necesidad. ¿Por qué? Porque dice al final, no hay imposible para Dios. Eso tiene que estar en tu mente y en tu corazón. No hay imposible para el Señor. Amén. Mateo 18:18. Entonces nosotros, cuando oramos, ¿qué estamos haciendo? Atando, sujetando lo que en el cielo se está dando. O desatamos la bendición, o desatamos el milagro, o desatamos su presencia, o desatamos la unción. ¿Por qué? Porque es más allá. Para nuestra mentalidad humana, lo único, porque somos tan finitos, es que nos conformamos con que el Señor conteste. Pero para la mente infinita de Dios es que cuando te contesta, te enseña, te levanta, te ilustra, te unge, te lleva a otro nivel para que su gloria sea más grande sobre ti. No, Dios no se conforma con simplemente dar lo que tú pides, sino que su nombre sea exaltado en medio de los hombres, en medio de la gente. Entonces Él nos quiere llevar en cada vez que nosotros oramos a Él, que lo declaramos su palabra, nos quiere llevar no solamente a un acercamiento, sino a un nivel espiritual más grande. Por eso, creyentes maduros en la fe, ya no pedimos por cosas pequeñas, porque eso ya está dado por Dios. Porque la fe nuestra no para ahí, va más allá, va más allá. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere ver en estos tiempos? ¿Qué dice la palabra? Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo va a encontrar nuestra fe? Cuando estamos declarando su palabra. Declarando su palabra, tenemos la seguridad que estamos pidiendo conforme a su voluntad. Porque la palabra ata
la palabra desata, la palabra bendice, la palabra transforma. Muchas veces ya no hay necesidad de seguir orando porque ya el Señor trajo la respuesta. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que oramos declarando lo que Dios dice en su palabra, en base a la necesidad o a la palabra. ¿En qué base oramos nosotros? ¿En base a la necesidad, a la petición que tú traes o en base a la palabra? Si tú todavía sigues orando en base a la necesidad, ahí estás, te quedas en un stand-by. Pero si tú oras declarando la palabra, vas a ver una transformación en la necesidad. Vas a ver que Dios ya está obrando. Dios se empieza a glorificar en nuestras vidas. Entonces, hermanos, en la oración aprendemos. En la oración aprendemos a escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros acrecentamos nuestra fe en Él, es en base a que estamos buscando de su presencia, de su voluntad, pero no podemos dejar a un lado de la palabra. No podemos. Por eso es mejor declararla siempre. No se declara como un adorno o como una rutina de decir, no, porque es algo que está establecido en el corazón del Hijo de Dios. Mucha gente no le gusta oír la palabra rema. ¿Y qué cree que sucede? Cuando Dios confirma algo, cuando Dios confirma una palabra, se hizo un rema en nuestra vida. Es la palabra que da seguridad. La palabra da vida. Tú hasta que no ves la respuesta, muchas veces estás tranquilo. Pero el Señor dice, no se inquieten por nada. No esperes la respuesta. Más bien dice, con oración y ruego, vengan ante la presencia del Señor poniendo esa necesidad. Pero no estén inquietos. No nos sirve orar si seguimos con la inquietud. Si la necesidad nos está sacando de las casillas, nos está moviendo el tapete, como dicen, nos está haciendo que nos enojemos, no estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si oramos declarando su palabra, estamos descansando en Él. Y Él hará conforme a su voluntad en toda necesidad que nosotros tenemos. Amén. Voy a repetir el pasaje que les di al principio para que no lo olvidemos. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. No pidamos sin acercarnos a Él, tenemos que acercarnos para pedir. Que si pedimos conforme a su voluntad o conforme a su palabra, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguras que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Estamos seguros que nos escucha? Tenemos que tener la misma seguridad que Él ya tiene lo que hemos pedido. Esa es la realidad de la palabra y es sencillo de entender, hasta un niño lo entiende. Nosotros tenemos que tener esa práctica de fe, ese descanso en el Señor para pedir así.